plaza circular de radio 1 decámetro se va a habilitar un área destinada para la recreación de los niños, tal y como se muestra en la región sombreada. Y C es la circunferencia trigonométrica. Si el costo por metro cuadrado para el mantenimiento de dicha región es un sol, determine dicho costo. Entonces, bueno, acá lo que debo de recordar simplemente es una propiedad ya de geometría. Espero que eso lo tengamos en cuenta. Este viene a ser tu ángulo, ya no te dan la longitud de arco. Este es el ángulo que está en posición normal, ¿no? Y es obviamente agudo. Entonces, por eso solamente estamos colocando esto. Este es el ángulo tita y esto evidentemente es 1. Si es que yo trazo esta línea OA, también como se trata de una circunferencia trigonométrica, también vale 1. Entonces, espero que tú te acuerdes. Esto de acá vale 1 y todo lo de acá vale 1. Este es el lado común, ¿sí? Entonces, tú vas a poder demostrar que esto de acá son iguales, ¿sí? Ya, entonces es la propiedad de la mediatriz. Si es que no estás seguro, tendrías que hacer bueno por cálculo y llenarte de variables. Ah, que aquí le pongo X, entonces esto se puede calcular. Y acá también tiene que satisfacer el teorema de Pitágoras. Tienes X1, entonces acá te va a tener que salir lo mismo que te salió acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que a este ángulo se le tiene que oponer el mismo ángulo. A este lado se le opone tita, entonces a este otro lado también se le tiene que oponer tita. ¿Ya? Si eso ya es algo conocido, la propiedad de la mediatriz cae perpendicularmente y justo ese lado es común y estos lados también coinciden, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que yo pretendo si es que a mí me piden determinar el área de esta región cuadrada? ¿Sí? Porque justamente este es el área que es destinada para la recreación de los niñitos, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente tendríamos que calcular la base por la altura. Y eso ya es sencillo, ¿no? Sí, bueno, esto ya lo voy a borrar, por lo tanto, creo que eso es bastante elemental, ¿no? Si es que este es tita, tita, este es 2 tita, evidentemente este es el arco 2 tita. Y tú sabes que esto de acá vendría a ser coseno de 2 tita como longitud y esta de acá la vertical seno de 2 tita. Entonces el área pues ya se sabe, ¿no? Si yo quiero solo esta longitud vendría a ser 1 menos coseno de 2 tita, ¿ya? Entonces, por ese motivo, simplemente nosotros tenemos esto, que AB es seno de 2 tita, ¿sí? Este cachito es coseno de 2 tita, entonces BC creo que es obvio, ¿no? BC es 1 menos coseno de 2 tita. Por ese motivo, ya el área de esta región vendría a ser la base, que viene a ser 1 menos el coseno de 2 tita multiplicado por la altura y todo eso sobre 2 con sus respectivas unidades. El radio, ojo, es de 1 decámetro, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿te acuerdas? La semana pasada, ¿no? ¿Sí? Decámetros al cuadrado. Entonces ahí haces el análisis. Lo bueno que estás en el primer cuadrante, o sea, un pasito adicional probablemente sería el siguiente, ¿no? Acá tendríamos senito de 2 tita. Y acá sería por 1 menos coseno de 2 tita. Y todo eso entre 2. Ah, ya, pero nuestras respuestas no están en función del ángulo 2 tita, sino todas están en función del ángulo tita. Entonces, semana 9. En la semana 9 yo podía hacer uso de las fórmulas del coseno del ángulo doble y del seno del ángulo doble. Por lo tanto, lo primero, ¿quién vendría a ser? 2 seno de tita coseno de tita por fórmula. Y eso hace un momentito te he hecho recordar. 1 menos coseno de 2 tita, eso sería 2 seno cuadrado de la mitad. Y todo eso entre 2. Y con eso, pues chicos, ya terminó. Un numerito 2 arriba y abajo se va y sería 2 seno al cubo, seno de tita por seno al cuadrado. Evidentemente es 2 seno al cubo por coseno de tita decámetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese es lo primero que tendríamos que hacer en relación al área,
¿no? Ahora, a mí me dicen que el costo por el mantenimiento, ¿no? De esto viene a ser un sol, pero el costo por metro cuadrado, no por decámetro al cuadrado. Entonces acá tengo que hacer una conversión. ¿Ya? Eso lo hemos visto la semana pasada. La semana pasada nosotros recordábamos, se sabe, que es lo que yo voy a colocar más abajito, sabemos que un decámetro era equivalente a ¿quién? Ah, ya era equivalente a 10 metros, pero yo necesito elevado al cuadrado. Entonces, si es que yo elevo a la izquierda, evidentemente voy a tener lo siguiente, y acá también tendría que elevar al cuadrado, por lo tanto vamos a tener 100 metros cuadrados, ¿cierto? Y de esa manera simplemente reemplazamos acá. Por lo tanto, un decámetro al cuadrado es 100 metros cuadrados. Entonces, eso se convierte, por lo tanto, hay que multiplicar por 100 y ya está, que sería 200 seno al cubo coseno de tita. Y cada metro cuadrado cuesta un sol, o sea, por 1, por lo tanto, la respuesta sería la que aparece en la alternativa C. ¿Ya? Sí, esto ya lo hemos visto la semana pasada, incluso te hice el gráfico del metro, que es la unidad de medida principal, ¿sí? La unidad de longitud, los múltiplos y los submúltiplos, ¿no? ¿Sí? Ya está, para hacerte recordar cositas que en realidad nosotros nos enseñan en la primaria, ¿no? Bueno, por lo tanto, esa vendría a ser nuestra respuesta que se ubica en la alternativa C, ¿ya? A ver, pasamos entonces al siguiente problemita, ahí para que le puedan tomar la fotito, ¿sí? Ya está. Perfecto. Ahora sí, pasamos entonces. Ya está. En el problema siguiente, ¿qué es lo que nos indican? La figura muestra el esquema de un pequeño parque en donde se encuentran Alan, Luis y Paul. Además, Alan va en línea recta hacia donde se encuentra ubicado Paul y se encuentra con Luis, quien está esperando a su hermanita. ¿Ya? Si el parque tiene la forma de un círculo de radio, un decámetro, nuevamente acá es unitaria, pero su unidad de medida viene dado en decámetros, ¿ya? Lo que nos piden es la distancia, ¿sí? La distancia de Luis respecto al centro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de tener en cuenta? Simplemente esta es la situación, ¿no? Acá está ubicado Alan, aquí está ubicado Luis y acá está ubicado Paul. Dice de que Alan se dirige en línea recta hacia donde está Paul, pero dice que justo en la medida, ¿no? Que va recorriendo esto para dirigirse hacia donde está Paul, se encuentra con Luis. Entonces, evidentemente, tienen que ser colineales, ¿no? Todos encontrarse en esta misma línea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te piden? La distancia de Luis, quien está esperando a su hermanita, respecto al centro del parque. Esa longitud te piden. Entonces, esto en realidad es bastante sencillito. Lo único que vamos a considerar, aquí te dan el ángulo, entonces esto ya está en posición normal, ¿no? Esto ya está en posición normal, porque no te olvides que para posición normal bastaba nacer en el semieje positivo, con orientación antihoraria o con orientación horaria. Y luego lo siguiente debería de ser trazar simplemente esta perpendicular y completar el triángulo, ¿cierto? Entonces eso en realidad es bastante sencillito. Ya nosotros lo hemos visto en la semanita número 5. ¿Cierto? Y no sé, ponerle nombrecitos ahí. Por ejemplo, eso es lo que te piden, a lo cual le voy a llamar o denotar con la letra D, ¿sí? Y esto de acá es obvio que si yo trazo la perpendicular y le coloco nombrecitos, este viene a ser nuestro ángulo de referencia, ¿sí? De tita. Esta longitud se conoce, ¿no? O Q, ¿quién vendría a ser? Porque esto de aquí, OP, para nosotros es 1. Entonces es obvio que este es adyacente entre lo que tienes, que es la hipotenusa. Esto representa como longitud al coseno, ¿cierto?
y esto de acá con respecto al ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, esto representa al seno. Entonces ahí puedes aplicar semejanzas del triángulo LOA, del triángulo pequeño, con el triángulo PQA. ¿Sí? Por si acaso. Entonces simplemente completas esto y evidentemente eso es 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Si es que, ay, profesora, yo no me acuerdo mucho de geometría. A algunos se les hace bastante cómodo, incluso prefieren geometría a trigonometría, ¿no? Depende del gusto. Si es que eres bueno en geometría, aplica geometría. Semejanza del triángulo LOA con el triángulo PQA. Si es que yo no me acuerdo necesariamente, pero se me hace más cómodo aplicar trigonometría, yo les sugiero pensar en este ángulo. No es el ángulo de referencia, por eso entonces acá lo pinto, ¿no? Y me enfoco en calcular de este ángulo la tangente. Tangente en el triángulo pequeño y tangente en el triángulo grandototote. La tangente de este ángulo es d entre 1 y la tangente de este ángulo en el grandototote sería seno de tita entre 1 más coseno. ¿Estamos? Y se acabó. Por lo tanto, tendría d entre 1 tangente en el triángulo pequeñito y tangente en el triángulo PQA. Vendría a ser cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y no te olvides que el análisis siempre se hace de acuerdo al cuadrante en que se ubica. Primero, segundo. Siempre se cuenta primero, segundo, tercero y cuarto. No vayamos a cometer el error de, uy, un lapsus y cuento primero, segundo, tercero. Tener cuidado, ¿no? Las ubicaciones ya son fijas. Quien se mueve somos nosotros, ¿no? Entonces sería en el segundo cuadrante el seno positivo sale igual, pero el coseno es negativo. Y eso sería todo. Ya, entonces por ese motivo nosotros tendríamos d entre 1d, acá sale seno y acá sale menos, más por menos, menos. Y eso sería todo. No te olvides que esto de acá le tienes que colocar las unidades que viene dado en decámetros, pero justo lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿sí? Si es que un decámetro es equivalente a 10 metros, entonces esto en metros sería multiplicarlo por 10. Por lo tanto, eso vendría a ser 10 seno de tita entre 1 menos coseno tita metros. ¿Ya? Y esa viene a ser nuestra respuesta que se ubica pues en la alternativa B. ¿Sí? Ya siempre tener cuidado porque a veces hay claves que se parecen por un signo. ¿Sí? A veces nos emocionamos, ya miramos y marcamos, tener mucho cuidado. ¿Ya? Bueno, ya está. Entonces pasamos al siguiente problemita, ¿no? En realidad bastante sencillito. ¿Ya? A ver, pasamos entonces al problemita número 7. ¿Ya? ¿Sí? Bastante simple, ¿no? Ya sea esta parte por semejanza del triángulo LOA con el triángulo PQA o calcular la tangente de este ángulo en el pequeñito y en el grandototote. ¿Sí? Bueno, ya está. En el problema número 7, simplemente por favor tener en cuenta esta información. En la figura se muestra el diseño a escala de un túnel semicircular cuya ecuación cartesiana viene dada de esa manera. Esto de acá teóricamente no te olvides que corresponde a la ecuación cartesiana que les habían puesto al margen de que sea cartesiana, canónica, ¿no? Lo que nos interesa simplemente es que es la ecuación de una circunferencia trigonométrica centrada en el origen y de radio igual a 1, ¿sí? Ya se colocan dos reflectores en los puntos P y Q, tal que el arco AQ, este arco AQ mide tita. Lo que nos piden es determinar la suma de las coordenadas de los puntos P y Q. ¿Ya? Entonces, miren, en realidad nosotros tenemos esto,
¿sí? Esto vendría a ser evidentemente esto. Y luego el siguiente pasito que nosotros deberíamos de dar simplemente es que a partir de este punto hacia el origen, eso tiene que ser igual a quién, ¿no? Esto de acá, bueno, ustedes ya lo hacen derechito, ¿no? En realidad yo necesitaría esto. Esto de acá, de dónde termina este arco hacia el origen y aprovechar que vale 1, ¿sí? Esto va a coincidir con esto de acá, que evidentemente es el ángulo de referencia. Ah, ya, sencillo, como este es su complemento y como esto es 90, este también es el ángulo de referencia, ¿cierto? Entonces tú bien sabes que si es que trazas este de acá de O a P, también es igual a 1. Y te acuerdas lo que hace un momento hemos visto. Ah, estas longitudes tienen que ser iguales, propiedad de la mediatriz, aprovechando un lado en común y obviamente teniendo en cuenta que esto acá lo corta, ¿no? Perpendicularmente, ¿ya? Y bueno, chicos, eso sería todo, porque tú bien sabes que esto de acá, tu X, ¿quién va a ser? Coseno y tu Y va a ser seno. Entonces, hacia la derecha positivos y hacia la izquierda tu X negativa y tu Y positiva. Entonces creo que esto no es complicado, bueno, ahí le tracé eso, ¿sí? No es complicado para que nosotros nos podamos dar cuenta, entonces esto le borro, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos ya para no colocar esto, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que esto es igual a 1, ¿sí? Y evidentemente esto es coseno y esto es seno. Para ser exactos, deberíamos de haberle colocado así, en valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Pero como estamos ubicados en el primer cuadrante, los signos, tanto a la derecha, ¿sí? Y arriba son positivos. Y después de esto sale así. Y en este cuadrante, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá deberíamos de haber colocado coseno de tita, porque es así, y acá la y es seno de tita. Pero no olvidarnos los signos. De 0 hacia la izquierda este es menos y de 0 hacia arriba esto es más. Como sale igual, ahí lo tienes y acá es positivo, más por menos, menos, ¿ya? Pero como te están pidiendo la suma de las coordenadas, directamente la suma este con este se van y me quedaría 2 seno de tita. Eso simplemente es todo, ¿sí? Estás sumando eso y por eso te sale esto. Si no quieres hacer todo lo de acá, directamente lo sumas. Este con este, uno positivo y uno negativo se cancela. Seno de tita más seno de tita de frente, 2 seno de tita. Pero como esto estamos en el primer cuadrante, de frente sale 2 seno de tita y punto, ¿no? Y eso es lo que finalmente nosotros tenemos, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la que aparece en la alternativa A, ¿sí? Perfecto. A ver, el problema entonces siguiente, ¿ya? Problemita número 8. Vamos entonces con el problemita número 8. A ver, ahí para que le puedan tomar la fotito, ¿sí? Perfecto. A ver, en el problema número 8 tenemos lo siguiente. En la figura se muestra la vista frontal de la parte posterior de un camión cisterna cuyo reservorio de agua es un cilindro circular recto de radio 1 metro. Además, AMNB es un trapecio isósceles. Entonces es evidente que esta longitud va a coincidir con esta, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. Y esto de acá, que es la altura del agua respecto a la base, dice que se encuentra a 1,5 metros. Entonces también voy a idealizar que es perpendicular, ¿no? O sea, es paralela. Y acá por ser punto de tangencia también. Por dato adicionalmente te dicen que M y N son puntitos de tangencia, ¿no? Y este ángulo ya te lo dan. Entonces, miren, en realidad, para que me puedas entender acá, ¿no? Es bien sencillo, no es complicado, me parece que es bastante simple. Ya idealizamos la situación, el truquito es este, simplemente de acá, acá, ¿sí?
y aprovechas porque dice que n es punto de tangencia. Entonces, si es que este es tita y este es 90, este es el complemento, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que luego tendríamos que hacer? Acá yo tendría que trazar esta perpendicular, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes lo hacen con más calma, ¿no? Yo estoy haciendo esto, ¿sí? Trazo la perpendicular y ¿qué es lo que ocurre? Que como este ángulo es tita, este vendría a ser el complemento y como esto de acá es 90, este sí o no que vendría a ser tita, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, entonces esta longitud, ¿ya? Va a ser igual a esta longitud. Esta longitud de acá va a ser igual a esta de aquí, ¿sí? Ya otra cosa es que yo le coloque nombres, ¿no? ¿Sí? Y ojo que a ti te interesa esto, porque O de aquí hacia acá, dado que se trata de una circunferencia trigonométrica, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Bueno, te lo dicen explícitamente, ¿no? Que el radio es igual a 1 metro. Evidentemente esto vale 1. Entonces lo que tú tienes, que es lo que más adelante vamos a colocar, que 1 más esta cosa de acá, ¿quién vendría a ser esto de acá? A eso me refería, que no necesariamente lo que tú veas como línea vertical siempre va a ser seno. Acá justamente tenemos la excepción, porque en relación al ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, en relación a tita es el coseno adyacente entre hipotenusa. Ah, entonces sería 1 más coseno de tita y eso por dato del problema es 1,5. Y de esa manera eso ya sería sencillísimo porque esto de acá simplemente pasa a restar 0,5 que es 5 entre 10, o sea, 1 medio. Y acá ya empieza tu análisis. Como tita es un ángulo agudo, evidentemente es positivo, sale tal cual. Coseno de qué ángulo agudo es igual a 1 medio. Ah, tita tiene que ser entonces 60 y se acabó. Así de simple, ¿no? Entonces, eso es lo único que se tendría que hacer. ¿Ya? Por ese motivo, esto de acá es el cosenito, ¿sí? Ya, entonces, de esa manera, simplemente esto de acá es 1. Ya le voy borrando esto para que no se superponga, pero ya entenderías por qué esto de acá es coseno, ¿sí? ¿Ya? Y de esa forma simplemente nosotros tendríamos que de la figurita, como PQ es igual a 1,5, ¿no? Eso ya es justo lo que te he escrito por acá, ¿no? Que vendría a ser 1 más coseno 1,5, por lo tanto coseno de tita 1 medio y el ángulo es igual a 60 grados. Así de simple, ¿no? Bueno, perfecto. Pasamos entonces al problemita siguiente, ¿ya? Problemita número 9, ¿ya? A ver, pasamos al problemita número 9. Ahí para que le puedan tomar la fotito. Ya está. Perfecto. A ver, aquí voy a pasar previamente al problema 10 y luego retrocedemos al 9. En el problema número 10, porque es en realidad bien elemental, esto solamente es cálculo. ¿Qué significa que dos puntos pertenezcan a una circunferencia trigonométrica? Que estos puntos pertenezcan a la circunferencia trigonométrica significa que tienen que satisfacer la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. X hace referencia a la primera componente y y hace referencia a la segunda componente. O sea, simplemente podemos notar que como este punto pertenece a la CT, circunferencia trigonométrica, tenemos que elevar al cuadrado cada uno de ellos, sumarlo e igualarlo a 1. Entonces se tiene eso, 1/4 más 9y cuadrado igual a 1. Y de ahí despéjame el valor absoluto de y multiplicado por 6. O sea, esto ya es cálculo, por favor, sería 4/4 menos 1/4, eso es 3.
cuartos. ¿Estamos? Y acá ya es simplificar. Y al cuadrado simplemente sería esto 3. 9 entre 3, 3. Por lo tanto es 4 por 3, 12. Raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, acá alguien me dirá, profesora, esto es más menos raíz cuadrada de 1 y acá sería 2 raíz cuadrada de 3, ¿no? Racionalizas, ¿sí? ¿Cierto? Y vendría a ser más menos raíz cuadrada de 3 entre 2 por 3, que sería 6. ¿Cierto? Pero como yo quiero el valor absoluto, no te compliques, de frente valor absoluto, te va a salir raíz de 3 entre 6. Subes a multiplicar y ya lo tienes despejado. A eso me refiero, es bastante simple. ¿Sí? Ya entonces esto lo racionalizamos y por ese motivo sale de esa manera. ¿Ya? ¿Sí? Ya, o sea, bien sencillito, ¿no? Ya lo demás es solamente cosa de reemplazar. Y de manera semejante con el otro puntito. El otro puntito nos dicen, ¿no? Que esto de acá también pertenece a la CT. Por lo tanto, tiene que satisfacer esta ecuación. La primera componente al cuadrado más esta segunda componente al cuadrado, y eso es igual a 1. Y de manera análoga tendríamos x al cuadrado entre 4, sería 9 entre 9, que es 1, menos 4 entre 9, o sea, sería 5 entre 9. Y de esa manera x al cuadrado sería 20 entre 9. O sea, acá tendríamos raíz cuadrada de x, esto es 2 raíz cuadrada de 5, y raíz cuadrada de 9, eso sería 3. ¿Estamos? Entonces este sube a multiplicar y pues ya lo tenemos. ¿Ya? ¿Sí? De esa manera se obtiene eso. Se reemplaza y punto. O sea, a eso me refiero. Este problemita 10 en realidad no es nada complicado, es solamente algebraico, ¿sí? Reemplazar y ya está. Luego sustituyes, mira, este que divide sube a multiplicar, este que divide sube a multiplicar y pues ya lo tendríamos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente sale esto de acá y luego a esta expresión simplemente la tienes que racionalizar. Racionalizar, eso creo que a estas alturas ya no va a ser complicado, ¿no? Eso ya por si acaso a ustedes ya les dejo la tareita y todo esto entre lo de acá. Es obvio que en el denominador sería 5 menos 3 todo entre 2. Y acá simplemente opera, pues, ¿no? Este y este. ¿Ya? Entonces yo creo que esta partecita ya no es tediosa porque lo único que nos va a salir es 2 por 5, esto me va a salir 10 y luego sería más 2 raíz cuadrada de 15, ¿cierto? Y acá simplemente voy a tener menos raíz cuadrada de 15 y esto de acá menos por más, menos 3. Y 10 menos 3, esto sería 7 más raíz cuadrada de 15 y todo eso sobre 2. ¿No? Pero eso ya es bastante sencillo, la respuesta sería la que aparece en la alternativa B, ¿no? Esto ya es sencillísimo, es solamente operar y verificar las cuentas, o sea, me refiero, ya no necesariamente trata del ámbito trigonométrico, ¿no? ¿Sí? Ya está. Corroboran por favor esa respuesta, ¿no? Así como lo hemos hecho nosotros ahí rapidito. Bueno, y ahora sí, para poder culminar, ¿no? Pasamos a este último problemita, ¿ya? ¿Sí? A ver. Bueno, esto lo mantengo, pero pasamos al último problemita. ¿Sí? Pasamos a este